Vamos a hacer contacto ahora con Arturo Ángel Mendieta porque hay un tema que ayer da a conocer. em, es un informe que se presenta a nivel internacional y ayer Animal Político lo presenta y presenta un artículo muy interesante que tiene que ver con la letalidad de las fuerzas policíacas de México. Y para eso vamos a platicar con Arturo. Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Oye, Arturo, a ver, este tema nos debe poner a los mexicanos un poquito alertas porque cuando se habla de inseguridad, de pronto pensamos nuestra mente automáticamente lo liga con tema de crimen, con tema de delincuentes, pero está Ujú. ligado a otro tema que tiene que ver también con la capacidad de fuerza o cómo las autoridades aplican la fuerza letal hacia los ciudadanos. Y este artículo pone a México en una situación bastante complicada, ¿no? Sí, 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 sin duda. A ver, una preocupación que han tenido varios expertos, defensores de derechos humanos e organizaciones de la sociedad civil en todos estos años desde que el ejército pues decidió dársele un mayor involucramiento en su participación en el combate a la delincuencia organizada y en algunos momentos ya también prácticamente la delincuencia común. Yo te diría que ahora con la Guardia Nacional pues ya prácticamente está involucrado en todo y a partir de a su vez la Policía Federal, etcétera. Entonces, la preocupación que ha surgido es cómo están actuando justamente las autoridades para hacer frente a estos grupos, ¿no? Sobre todo cuando sabemos, en el caso específico de las Fuerzas Armadas, pues que están entrenadas para otra cosa distinta, Claro. no necesariamente para realizar detenciones, sino más bien para combatir un enemigo, ¿no? Entonces, surgió esa inquietud, además, varios casos múltiples en todos estos años que han surgido de pues, posible abuso de la fuerza, el caso de Tlatlaya, el caso en Michoacán, donde ahora recientemente hubo detenidos allá por los hechos de Apatzingán de hace algunos años, de hechos donde posiblemente pudo haber hasta ejecuciones sumarias, ¿no? Entonces, de ahí la preocupación de poder estudiar qué está ocurriendo con este fenómeno, y es que surge este estudio que se denomina Monitor de Uso de la Fuerza Letal en América Latina, Ujú. donde se intenta, y digo se intenta porque ahorita vamos a pasar al punto que yo creo que es el principal, donde Claro. se intenta hacer una medición de países que tienen pues claros problemas o una conflictividad muy fuerte en cuestión de la delincuencia: Venezuela, El Salvador, Brasil, Colombia y México. Instituciones académicas de cada uno de estos países, en el caso de México es el CIDE y es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, intentan conjuntarse para elaborar este estudio comparativo y establecer una serie de indicadores. Y yo te diría que la nota para México es que realmente, y para decirlo pronto, ni siquiera tenemos la información suficiente Claro. para poder establecer bien a bien cómo estamos, ¿no? Yo creo que antes de algunos indicadores que sí son bastante alarmantes, ahorita los podemos mencionar, Sí. pero la conclusión general es que no lo sabemos, no sabemos realmente cuál es la dimensión del problema por un tema de opacidad, ¿no? Y aquí el estudio recupera algo que incluso ya hemos publicado algunos medios, no tantos, pero bueno, se ha publicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, que por alguna razón que seguimos sin entender hasta la fecha, a partir del 2014 dejó de dar a conocer cuántos civiles morían o resultaban lesionados en enfrentamientos con el ejército, ¿no? Algo que sí hizo entre el 2006 y el 2014, pero que luego decidió que no se publicara. Y aquí el estudio recupera algo que es muy cierto, que es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información le ha ordenado reiteradamente a la Sedena que tiene que dar a conocer estos datos, y sin embargo eso no ha ocurrido, y lo peor de todo es que son datos que sí los conocen, porque también es así que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en enero pasado, cuando estaba el debate de la Guardia Nacional en el Ajá. Congreso, él mismo dijo que en un intento pues decir que eran pocos, ¿no? Que solamente 600 civiles habían muerto en choques con militares el año pasado, ¿no? Entonces, sí son datos que los tienen, pero que por alguna razón la Sedena no los ha dado a conocer, pero además el estudio señala que vías solicitudes de acceso a la información
se pidieron a los 32 estados datos sobre esto, y pues de plano hay 24 estados de los 32 que no respondieron nada, que también se guardaron información, que es Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. No aportaron ninguna información, y luego de los que se aportaron, pues la mitad lo hizo de forma incompleta, entre ellos la Ciudad de México. Entonces, de inicio, pues tenemos un gran problema de opacidad, ¿no? No existe el interés por dar a conocer las estadísticas que nos permitan a los mexicanos generar un análisis al final, generar una, ¿cómo podemos decir? Una evaluación de si nos conviene seguir haciendo lo que estamos haciendo o de plano mejor cambiar el rumbo, porque no tenemos un elemento que nos permita hacer comparativas, pues, ¿no? Sí, o por lo menos, digo, el estudio lo que hace para sustituir o tratar de Sí, cubrir falta. esta falencia, pues es irse a los reportes de prensa, Sí, ¿no? Pero los reportes de prensa evidentemente tienen un sesgo muy importante, sí, que es pues que de entrada hay una decisión editorial en los medios de qué se publica y qué no se publica, no todos los casos se conocen, y aún así, incluso con ese sesgo importante, pues lo que nos encontramos es que, aún basándonos solamente en los reportes de prensa, tanto la policía estatal como la policía federal en México y las policías que participan en operativos conjuntos, se registran índices donde, por ejemplo, a ver, lo que te dice la experiencia internacional es, a menos que en cualquier conflicto donde interviene una fuerza del Estado en contra de un grupo opositor, pues lo común es que si se hace un uso proporcional de la fuerza, resulten del otro lado pues más lesionados que muertos, sí, ¿no? claro. Es decir, los muertos tienden a ser los menos, pues porque realmente lo que está, si tu intención no es aniquilar evidentemente al otro, ¿verdad? Así es, así es. Es simplemente pues responder, y más aún porque hablamos que las fuerzas del orden pues tienen una capacitación especial, tienen a Sí, tener más equipos, entonces no tendría que ser esa relación pues mayor a uno, digamos, ¿no? Es decir, no tendría por qué, es más, la relación tendría que ser un muerto por 4 lesionados, ¿no? Es el promedio en conflictos donde no hay abuso de la fuerza. Por cada 4 civiles heridos que enfrentan a la autoridad, hay una persona que fallece, ¿no? va. Pero aquí en México nos encontramos con que si solo usamos los reportes de prensa, que es lo que hace el estudio, en todos los casos hay más muertos que lesionados, Sí, ¿no? claro. A veces llega a haber un muerto y un lesionado en promedio, o llega a haber 2 muertos y un lesionado, y si nos vamos a quien sí aporta datos oficiales, que como en este caso, por ejemplo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Marina resulta que en el 2013 y en el 2014 por cada persona lesionada hubo 60 muertos. Es decir, un índice totalmente Ah, tremendo, ¿no? Prácticamente, ¿qué te dice el estudio? Pues que prácticamente en todos sus enfrentamientos la Marina no dejó sobrevivientes, ¿no? Bajo el argumento de que pues me atacaron y claro. respondimos y todo, pero lo que dice el estudio es, ojo, si bien la estadística no nos basta para llegar a una conclusión, este tipo de desbalances sí te evidencian que puede estar habiendo incluso hasta temas de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Porque de heridos que en el suelo son rematados, por ejemplo, ¿no? Porque no es posible que haya ese tipo de proporciones. También, por ejemplo, hay otro indicador que es comparar cuántos elementos de las fuerzas del orden mueren frente a los civiles que mueren en los enfrentamientos. Se establece que evidentemente es lógico que haya más civiles que mueren, dado que los militares y los policías tienen de nuevo La cierta preparación capacitación, específica. y esa proporción no debería de rebasar de 10-1, es decir, por cada 10 por cada 10 civiles que mueren, el promedio es que haya un agente de seguridad que también pierde la vida, pero lo que nos encontramos en México es que hay, por ejemplo, en el caso de Policía Federal, ha llegado a haber hasta 20 civiles muertos o 25 por cada policía federal abatido, es decir, duplicando, triplicando el Ah, promedio internacional, y en fin, insisto, hay focos de alarma que te evidencian y puede haber un abuso del uso de la fuerza. El informe llega hasta el 2017, así donde es. en 2017 se comenzaba a registrar un repunte luego de que en 2015 o 2016 descendió, y este repunte pues tiene que ver con el incremento de la violencia también. Entonces seguramente los datos de 2018 serían bastante preocupantes, pero no los vamos a conocer Pues si no. no se transparentan, ¿no? Y es que al final uno empieza a comprender qué es lo que pasa con esas cifras y por qué las cifras
son tan difíciles de observar. Y las cifras son, pues sí, son escalofriantes. Y luego dicen que sí, ¿por qué somos desconfiados? Dice, en el 2017 el índice de letalidad del ejército fue de 4-1, es decir, Ujú. hubo 4 personas fallecidas por cada oficial herido, ¿no? Y eso basándonos solo en reportes de prensa, Sí, que es lo que claro. es el estudio, ¿no? Imagínate, si se conociera la cifra oficial que el ejército no quiere dar, pues esa proporción seguramente sería bastante mayor, ¿no? El de las policías estatales llegó a 2.6 muertos por cada Ujú, agente herido. ujú, El de las policías municipales fue de 1.6 por cada persona herida. ujú. Y cuando hacen operativos conjuntos, pues el asunto sube hasta 18.6, pues mejor que anden separados. Sí, sí, no, y sobre todo cuando la proporción debería ser exactamente al revés, ¿no? Claro, O sea, debería ser 4 lesionados en promedio por cada muerto en contextos, insisto, porque ese es el promedio internacional, en contextos de un uso proporcional de la fuerza. Por supuesto que lo que dice el estudio es que llega a haber indicadores como los que presenta en México, pero esos indicadores son en eventos donde se ha probado que ha habido ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Por eso es lo que dice el estudio. Ojo, porque aquí tenemos indicadores que generan cierta alerta y cierta preocupación, y hay varias recomendaciones, ¿no? Evidentemente, de que esto se tiene que transparentar. No puede ser que estos datos se estén ocultando, y si bien estos datos solamente llegan hasta el 2017, o sea, corresponden en buena medida a un gobierno federal y gobiernos estatales que en ese momento ya no estaban, sí sigue siendo responsabilidad de los actuales gobiernos el que estos datos no se estén transparentando y no sepamos qué están sucediendo, porque cambió el sexenio, pero la opacidad ha continuado por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y otras recomendaciones que da el estudio es que, bueno, finalmente se comience a aplicar y se adecúen los protocolos en el país a esta ley ya que tenemos de Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que surgió a partir del debate de Guardia Nacional. Lo increíble es que en México nos pasamos 12 años sin tener una ley claro. nacional de uso de la fuerza. Algunos estados como que tenían la suya o protocolos, o incluso en un mismo estado había una policía estatal que tenía uno y la policía ministerial tenía otro. Bueno, ahora ya hay una ley nacional que aún tiene varias situaciones que deben de corregirse según el análisis que hacen los expertos, pero que lo importante además es que se comience a aplicar y se comience a respetar. Y por supuesto, insisto, y lo dice el estudio, que haya información que periódicamente se dé a conocer, además, y que todos los casos donde haya civiles que pierden la vida frente a fuerzas del orden, se tienen que investigar. Seguramente habrá muchos casos donde evidentemente hay un uso proporcional de la fuerza y no quedaba de otra, pero en todos tiene que haber una investigación. Arturo, ¿tienes tiempo de aguantarme un corte comercial para seguir platicando? Sí. Te agradezco Sí, mucho. claro. Vamos a un corte comercial y volvemos, no te nos vayas. ¿Trabajas pero deseas superarte? Estudia una carrera universitaria con horarios flexibles en la universidad con mayor crecimiento en el estado. C1, tu universidad, es tu mejor opción. Puedes inscribirte con solo 500 pesos y obtener una beca hasta del 50%. Contamos con licenciaturas e ingenierías en las modalidades escolarizado, ejecutivo, semipresencial y 100% en línea. Inscríbete ya y forma parte de los gladiadores de C1. Tu universidad. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy. Paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. La mejor opción para renovar tu celular es Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel, porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Doctor Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-1000. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel. Defendió la búsqueda de la verdad como un objetivo y trabajó para que el amor fuese el medio para llegar a ella. Luchó por la paz y rechazó las armas y la fuerza para combatir la violencia. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. En Hospital Licona
Atendemos tu salud de acuerdo a tus necesidades. Contamos con sala de urgencias, consultas generales, hospitalización, terapia intensiva, servicio de laparoscopía y salas quirúrgicas. Avenida Luis Donaldo Colosio número 42, Colonia Centro. Hospital Licona, 6621-084450. 6621-084450. Hospital Licona. En Superllantas cumplimos 50 años de ser tu mejor copiloto y lo celebramos con las llantas Bridgestone medida 205-55 RIN 16 en solo 1,710 pesos y la medida 185-65 RIN 15 en 1,266 pesos. Válido el 31 de agosto. Aplican restricciones. Cotiza por WhatsApp al 6624-290047 y celebra con Superllantas. Esta es tu oportunidad para ponerte al corriente en trámites y multas ante el ayuntamiento. Aprovecha durante el mes de agosto el 100% de descuento en recargos en predial, multas de tránsito, traslado de dominio, almacenaje en corralones y más. Pregunta en tu módulo de tesorería más cercano. Recuerda que solo tienes hasta el 31 de agosto. Que no se te pase. Ya queda poco tiempo. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. México lindo, las salsas de todo México presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Arturo, seguimos platicando contigo. Rápido, hay un tema que me gustaría mucho poder abordar y es el tema de la cantidad de agentes también fallecidos. Es el otro lado, ¿no? La cantidad de oficiales que mueren haciendo su trabajo. Sí, algo que incluso cuando estábamos leyendo el informe, yo platicando con una de las coordinadoras del proyecto, que es Catalina Pérez Correa, dice que es de llamar la atención este tema en particular, donde ahí sí hay una información oficial, que además esa sí se publica periódicamente, lo hace la Policía Federal, la Sedena, en fin. Solo en 2017, de acuerdo, porque es el año que utiliza como parámetro para poder hacer la comparación entre varios países el estudio. Bueno, solo en 2017 en México se reportaron 251 elementos de las fuerzas del orden muertos en enfrentamientos con presuntos civiles armados. Esta cifra de los 5 países que se comparan es la más alta, ¿no? Por ejemplo, tenemos, le sigue pero por mucho, le sigue Colombia, que reportó 143 agentes muertos, es decir, México lo supera por más de 100. Luego tenemos Brasil, un país con muchísimo más poblado y con fuerzas del orden mucho más numerosas que en México. El saldo es de 81 agentes de seguridad muertos. En Venezuela son 57 y en El Salvador, que es el otro país que se usó para la comparación, 4, ¿no? Entonces sí es importante poner este tema también en la mesa. Hay una cifra bastante significativa, por lo menos entre estos 5 países. México es el que está padeciendo un mayor número de agentes muertos, y yo creo que esto nos puede llevar al mismo punto por el cual también puede haber un alto número de posibles ejecuciones extrajudiciales, y son dos cosas, ¿no? Uno, que tenemos índices de violencia, la verdad es que muy altos, ¿no? Entonces hay muchos enfrentamientos, hay muchas emboscadas, hay muchos pues sí, estos choques entre grupos armados y estas emboscadas donde luego muchas veces matan a los policías, ¿no? O matan a soldados, a los soldados. Ha pasado en Jalisco, como ha habido emboscadas en contra del ejército, y luego vienen también ciertas represalias, ¿no? Fue el caso justamente de lo de Michoacán, donde hubo un ataque artero contra policías federales, si no me falla la memoria, todo esto en 2015, y luego muy bien documentado por este reportaje de fueron los federales, y luego hubo una reacción totalmente desproporcional, incluso utilizando un helicóptero artillado de la Policía Federal en contra de un supuesto rancho donde había gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, creo que ambos datos se complementan y nos evidencian de nuevo lo importante de que haya transparencia, haya investigación de los casos y también, evidentemente, haya una buena preparación, ¿no? Arturo, te agradecemos mucho que nos hayas aguantado el corte, te agradecemos mucho la información que nos compartes. ¿Dónde encontramos este artículo? Ahí en Animal Político, animalpolitico.com, ahí pueden encontrar esta nota publicada.
Perfecto, vamos a estar al pendiente de esta información y del seguimiento que se genera al respecto. Muchas gracias. Sí, de nada, que tengan un buen día. Es Arturo Ángel Mendieta. Los datos son de verdad preocupantes y el artículo cita o expone un tema o una conclusión, dos conclusiones que vale la pena compartir. Dice, las informaciones obtenidas por el estudio permiten llegar a dos conclusiones de gran relevancia. La primera es la limitada transparencia en lo que atañe el uso de la fuerza letal en América Latina y en función de ello, la necesidad de exigir la divulgación pública. Y la segunda es que los datos apuntan a un excesivo uso de la fuerza en varios países de la región. Este tema tenemos que vigilarlo, este tema tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque precisamente son las fuerzas del orden las que se encargan de garantizar el Estado de Derecho y no solamente de agarrarse a tiros o de solucionarlo todo a tiros, pues. No quiero invitarlo hoy a que visite proyectopuente.com.mx. Recuerde que en proyectopuente.com.mx usted puede encontrar no solamente la información que generamos en este espacio informativo y la información que generan nuestros compañeros reporteros, sino también las aportaciones que hacen nuestros colaboradores en espacios de opinión, espacios de crítica que usted puede encontrar en proyectopuente.com.mx.